Abel, no te vayas, quédate conmigo. Karen, no te vayas. Karen, stay with me. You're right here on this side, friends. Hermanos, estos dos y su familia son hermanos queridos. Puede sentarse. Son hermanos queridos que el Señor me ha permitido servir junto con ellos por muchos años. Y ellos conocen bastante historias mías, pero yo conozco suyas también. Y como Abel compartía hace un momento, lo ve con sus lentes rojos. Me recuerda como a Bono, ¿verdad? El de YouTube, así con sus lentes especiales. Pero lo que usted y yo a veces no nos damos cuenta es todo el trabajo que tiene que haber para que Abel y Karen puedan dirigirnos, lo que ellos trabajan detrás de las cámaras para servir al Señor. Abel, lo compartiste hace un momento, pero lo que usted y yo no sabe es que Abel está legalmente ciego, no puede ver lo que está delante de él, pero no haga mucha confianza, porque de repente sí puede. Pero aún así el Señor ha usado a este hombre para bendecirme de maneras increíbles, su familia, de su fe. Y bueno, otra cosa que usted a lo mejor no sabe, porque Karen cante en español no significa que Karen hable español. Aunque su familia creció en español e inglés, Karen habla solamente inglés. Así que si se acerca a hablar con ella, excuse me. Pero esta pareja ha sido de gran bendición en mi vida. Y bueno, como parte del mensaje de hoy, me gustaría entrevistarlos. Can I interview you as part of our message today? All right, well, you're in then. So in English and Spanish and all in between. We're going to do it in Spanglish today. Lo vamos a hacer en Spanglish, ¿verdad? Entre todo. Hermanos, hemos estado hablando por varias semanas ya de cómo Dios nos está preparando para más. Dios nos está preparando para ser de bendición allá afuera. Y Abel y Karen, cuando ustedes vinieron al ministerio anterior donde servía, más o menos llegaron a una etapa donde estábamos similar aquí en DFBC en español. Somos unos 110, 115, 120. Ahorita que comamos vamos a ser como 180. Pero en el servicio como 110, 115, ¿verdad? Pero primero lo primero. Pero el punto es, no, hay hermanos que están sirviendo ahorita, preparando y haciendo otras cosas. No crean que nomás llegan a la gorra. Decimos que a la gorra no hay quien corra, ¿verdad? Pero no, están sirviendo para que la comida esté lista. No tardan en venir. Pero el punto es este: Dios está dándonos gracia para alcanzar personas con el mensaje de fe de Jesucristo. Antes de hablar, hoy es el último mensaje de Listos para Más, pero antes de hablar de lo que la Biblia dice acerca del éxito de la misión de Cristo, me gustaría escuchar, Abel, de ustedes un poquito. Cuéntame de tu llamado, cuéntame, Karen, tell me about your calling as a family to serve the Lord. Why is it that you do what you do when you could just, you don't need the money, you don't need all the headache of preparing stuff, you're okay financially, you're okay with your family, life is good, but why do you keep serving Jesus in spite of the obstacles? ¿Por qué sigues sirviendo a Jesús a pesar de los obstáculos si no necesita dinero en esta plataforma? Why? ¿Por qué? Bueno, el dinero va a decir como que no lo necesitamos. Okay. Como todos, no. Mira, mi llamado, comenzó, mi amor para la música comenzó a los 4 años. Mi papá tocaba el piano y cantaba y era pastor. Yo crecí como hijo de misionero. Y a los 4 años empecé a cantar con él y luego a los 14 años estuve con un grupo musical de jóvenes. Estábamos en una conferencia de jóvenes y yo allí es donde recibí el llamado al ministerio. Pero no fue hasta años después, casi 30 años después, que Dios afirmó ese llamado. Yo no me dejaba, pero tú caminaste en esos días conmigo en afirmar mi llamado al Señor y eso fue como pasó el llamado en mi vida. Así que, y luego para mi familia, entonces, pues mis hijos eran muy pequeños y tuvimos nos dio una oportunidad de poder servir en el ministerio de alabanza y nos invitó a servir y ahí empezamos nosotros a servir en esa capacidad y formando un equipo y de ahí es más historia. Okay. Pero gracias por compartir, Abel. And Karen, feel free to share anything you want as we go, so feel free to share as you feel like, okay? So, Abel, Karen, ¿qué fruto vieron usted al Señor hacer a través de su obediencia? Por ejemplo, ve ahorita a Chase de este lado y por acá. Caleb, ¿dónde estás? ¿Qué es chamaco? Caleb tenía como 8 años. 9 años, 8, 9 años, cuando teníamos unos tambores ahí, se colgaba el muchacho de los tambores a tocar. Pero ahora, Caleb, you're graduating from Liberty very soon, right? El Señor lo llamó a estudiar a la universidad en Liberty, está graduándose en sus estudios de adoración y el ministerio en la iglesia. ¿Qué han visto al Señor hacer en sus vidas, hermanos? Wow, tantas cosas. Y en esos momentos, hay tantas cosas que puedo decir, hermanos, pero yo creo que en esos tiempos, así, de veras, era así como estamos ahorita, como familia. Se siente
como familia aquí. Pero la oportunidad que tuvimos y el fruto que vimos, yo creo que Dios estaba afilando mis talentos y mis habilidades, mis dones, y no solamente en lo personal, pero también en el ministerio. Y yo vi mucho fruto y bendición, porque mis hijos ahora están involucrados en servir al Señor, y creo que esos son uno de los frutos de ese tiempo. Bueno, y luego nuestra amistad. Ese es uno de nuestros frutos. Este hombre es más que un amigo, más que un pastor. Lo amo mucho. Y ese fue uno de los frutos más grandes, yo creo, esa relación tuya y mía. Y te doy gracias por eso también. Gracias, Evo. Wow. Tú fuiste el que, solamente fuiste tú el que creías en mí. Bueno, me diste oportunidad. Amén. Wow, esa no me la estaba esperando, Abel. Okay. Yeah. Wow, hermanos, es un privilegio el que estén con nosotros hoy adorando al Señor. Como puede ver, somos una familia sencilla. No somos muchos, pero el Señor nos ha llamado para ser de bendición en esta parte de Duncanville y hasta lo último de la tierra. Pero mi última pregunta para ustedes es: somos unos 115, 120 apenas a veces. ¿Qué ven ustedes en lo que Dios puede hacer a través de una congregación que a lo mejor hay muchas que tienen más, ¿verdad? Pero ¿qué ven ustedes o qué han visto al Señor hacer antes con aquellos que están dispuestos a obedecerle y seguirle a Él? Mira, en estos últimos minutos que estábamos adorando al Señor juntos, recordé esos tiempos, primeros días de estar juntos, y sentí un ánimo y una energía de emoción y de adoración al Señor, listos para hacer algo para el Señor, pero también un poco tímidos, ¿no? Porque no se sabe lo que va a pasar, por lo que va a estar en el futuro. Pero quiero decirles que Dios siempre está aquí, siempre va a estar por delante de nosotros, y aunque a veces van a estar los caminos un poco chuecos y así, pero Dios siempre va a estar allí. Y eso es lo que veo yo ahorita. Yo veo que hay personas aquí que están listos para seguir adelante, y luego también hay otros que un poco tímidos, como lo estábamos ahí en ese tiempo también. Pero Dios no nos ha dado, como dice el 2 Timoteo, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso, pero de poder y amor. Y quiero animarles con eso. Amén. Man, Abel, Karen, thank you so much. So glad you guys are here. Ayúdenme a agradecerle a Karen y Abel por acompañarnos hoy. Dios bendiga, hermanos. Bendito sea Dios. Chase, Caleb, and cousin, I forgot your name, but I'm so glad you're here. Andy, very nice. Anthony, good to have you today. Hermanos, si tienes tu Biblia, te invito a abrir tu Biblia en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20 al 26. Hemos estado hablando acerca de lo que Jesús quiere hacer con sus discípulos que están listos para más. Todo el sermón del aposento alto, Jesús ha dicho a sus discípulos que ellos no escogieron a Jesús. Jesús los escogió a ellos y los ha puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él se los dé, porque es para la gloria de Dios. Y el día de hoy el Señor quiere animarnos a prepararnos para lo que Él tiene delante de nosotros. Mientras nos estamos reuniendo en adoración hoy, hay otra iglesia que está teniendo una reunión ahorita mismo, donde están escuchando y pidiéndole a Dios si su futuro depende de que nosotros entremos al ministerio. Una iglesia que quiere invitarnos a tomar su propiedad para que nosotros allí hagamos la renovación de una iglesia. Pero déjeme decirle que Jesús ya nos ha dicho que separados de Él, nada podemos hacer. No hay nada en nosotros mismos que pueda hacer lo que solamente Dios en su poder y en su gracia puede hacer. Nosotros ahorita a lo mejor no somos muchos, a lo mejor en nuestras propias vidas nos sentimos imperfectos, a veces nos sentimos culpables, a veces sentimos que estamos a punto de tirar la toalla y ya no podemos seguir adelante. Yo no sé, a lo mejor antes de venir hoy mismo a adorar al Señor en la iglesia, tú enfrentaste obstáculos que casi te desaniman y dices, ¿sabes qué? Mejor yo no voy.
Mi esposa y yo nunca faltaba que cuando teníamos niños más pequeños, ahorita ya más o menos se ayudan unos a otros, pero cuando estaban más chiquitos, prepararnos para ir a la iglesia era una batalla campal. Y si no nos preparábamos y nos poníamos buzos, las emociones estaban tan por la superficie que a lo mejor un mal comentario se ponía eso una batalla campal, un pleito, ¿verdad? Tan sencillo a veces como decir, oye, después de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? No, pues no sé. ¿Vamos a ir a comer? ¿A dónde? No, pues tú escoge. No, es que yo siempre escojo. Y se agarraba uno y ahí saliendo de la iglesia o antes de la iglesia. A lo mejor cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Mera coincidencia. Pero a veces cuando queremos seguir al Señor más es cuando más obstáculos hay. En Juan 17, versículo 20 al 26, Jesús no solamente ora por él, no solamente ora por sus discípulos que estaban ahí, ora por todos los que habían de creer en él por la palabra de los primeros discípulos. Y la oración que Jesús hace es una oración que nos recuerda que a pesar de que todos nosotros tenemos luchas y debilidades, a pesar de que todos nosotros tenemos dificultades y que a veces sentimos que no estamos listos para más, aunque nos sentimos así, Jesús nos recuerda que por su provisión y por lo que Él ha hecho por nosotros, efectivamente, estamos listos para más. Estamos listos para hacer lo que Jesús nos ha llamado y escogido para hacer. Personas que manifiesten su gloria, personas que le conozcan a Él, personas que conozcan al Padre a través de Él, personas que donde caiga nuestro pie, ahí vamos a ser de bendición para la gloria de Dios y para el gozo de los que escuchen de Él. Acompáñame a Juan capítulo 17, versículo 20, vamos a leer hasta el versículo 26. Dice así, Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y que la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La semana pasada yo te compartí esta cita del libro El escándalo de la mente evangélica, de la conciencia evangélica. En ese libro Michael Horton dice, los cristianos evangélicos tienen la misma probabilidad de adoptar los estilos de vida hedonistas, materialistas, egoístas y sexualmente inmorales del mundo en general. En otras palabras, lo que la investigación y encuesta tras encuesta revela es que como cristianos evangélicos algunas veces decimos palabras grandes de lo que creemos, pero no damos los pasos en nuestra vida que demuestran que realmente lo creemos. Decimos, pero a veces no vivimos. Y a veces esto lo desanima a uno. No soy perfecto. ¿Alguien perfecto aquí? Nadie, ¿verdad? No soy perfecto, pero eso no es excusa para no crecer. Y miren, lo hermoso de lo que Jesús ora en estas palabras de su oración de Juan 17 es que de hecho nada de lo que descubrimos en las encuestas debería sorprendernos. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús ya le había dicho a sus discípulos que si no permanecen en Él, dice, nada pueden hacer. Sin Cristo, tú y yo no somos diferentes del mundo. Sin Cristo no tenemos fuerza para decirle no a las tentaciones, a nuestro pecado, a las modas que son contrarias a la voluntad de Dios. Tú y yo, sin Cristo, no somos un oponente digno en contra de Satanás, sus demonios. Estamos a merced del mundo. De hecho, en Efesios capítulo 2 se nos dice que cuando no teníamos a Cristo, sin Cristo, no somos más que hijos de ira, lo mismo que los demás. Sujetos al poder del príncipe de la potestad del aire, somos hijos del diablo, literalmente, sin Cristo. Pero en Cristo, Cristo hace toda la diferencia en el mundo. En Cristo, la Biblia nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo en Romanos nos dice
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 39. Nada nos puede separar de su amor. Y eso es precisamente lo que Jesús ora en esta oración. Aunque es cierto que nosotros tenemos la misma probabilidad. Si dependiera de nosotros, el pecado es atractivo, pero no depende de nosotros, depende de Jesús. Y cuando tú dependes de Jesús, tú dependes de aquel que es más que vencedor. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es esto: cómo es que a pesar de nuestras fallas, cómo es que a pesar de nuestras necesidades, por qué es que los discípulos de Jesús pueden convertirse en multiplicadores de discípulos a pesar de sus fracasos. Tú y yo, y te he dicho muchas veces, si tú empiezas a venir a esta iglesia, una cosa que puedo prometerte es esta: tarde o temprano te vamos a fallar, alguien te va a decepcionar, alguien te va a hacer mala cara, alguien de nosotros. Pero algo que también puedo prometerte es esto: que si tú vienes a esta iglesia porque tú quieres seguir a Jesús, Jesús nunca, nunca, nunca te va a fallar. Él es el único que nunca te va a decepcionar. Entonces, si tú quieres seguir a Jesús, estás en buena compañía, porque Jesús prometió: donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Vamos a ver la esperanza de Jesús y el éxito de su misión a pesar de nuestros fracasos. Escúchame bien, no importa las luchas que tú tengas. Bueno, sí importan, obviamente cada uno importa. Lo que quiero decirte es que a veces tú te sientes culpable, a veces sientes vergüenza, y eso el enemigo lo usa para alejarte de Dios. No dejes que esa vergüenza o esa culpa te distraiga de Jesús. Jesús ya sabe las luchas que tenemos y nos dice que siempre y cuando permanezcamos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Concéntrate en Jesús, enfócate en Jesús, porque Él va a hacer lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido que cada uno de sus discípulos, si permanece en Él, conocerá la verdad le hará libre. Jesús ha prometido que así como el maestro, el discípulo se convierte como el maestro. Tú y yo hemos sido llamados a convertirnos en personas como Jesús, personas que traigan bendición a otros. Solamente permanece en Él. ¿Cómo es que Jesús lo va a hacer? 2 cosas quiero compartirte hoy. Vamos a ver que a pesar de nuestros fracasos, la victoria abrumadora de Jesús, déjame decirte, Jesús no nada más ganó. Jesús ganó, pero en serio. La victoria abrumadora de Jesús garantiza la efectividad de su misión por medio de 2 cosas. La primera de ellas es esta: la unidad gloriosa de la fe de sus discípulos en el Dios Trino. Nuestra fe es nuestra ortodoxia, el creer la verdad de Dios. Mira lo que dice versículos 20 al 22. De nuevo, leyendo lo que leímos hace un momento. Mira lo que dice Jesús, versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino ¿por quién? Léelo por favor. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú que Jesús es Dios, el Hijo, quien vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día? ¿Crees tú que su muerte, sepultura, resurrección, su vida perfecta es suficiente para perdonar tus pecados? ¿Lo crees? Amén, ok. Hay algunos que sí lo creen, otros están pensando, ¿verdad? Si tú lo crees, en este pasaje Jesús está diciendo que Él estaba orando por ti y por mí. A veces tú te sientes perdido en una multitud de gente, en un mundo de gente, pero déjame decirte, Jesús te mira a ti. Cada uno cuenta para Jesús. Tú tienes valor para Jesús. Jesús, en este momento, antes de ir a la cruz, antes de sacrificar su vida por nosotros, se tomó el tiempo de interceder y de pedir que cada persona que pusiera su fe en Él, cada persona tenía un futuro asegurado, que depende de la intercesión del Hijo y de lo que el Hijo iba a hacer para garantizar un lugar en la gloria de Dios para todo aquel que creyera en Él. Si tú tienes tu fe en Cristo, déjame decirte, Jesús siempre está pensando en ti, siempre, siempre. Y Él intercede a la diestra del Padre por todos aquellos que creen en Él. Jesús dice: no solamente pido por estos, sino por los que habían de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean, escucha, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús dice que un regalo
fruto de su intercesión, es que cuando una persona cree en Cristo por el testimonio de esta familia de fe, esta persona es recibida, es introducida, es parte de una familia, de una nueva unidad, de donde Dios es el centro mismo. En otras palabras, lo que Jesús está orando es esto: Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que experimenten el mismo amor incondicional, la misma aceptación, el mismo sentimiento de pertenencia que yo tengo contigo. Quiero que sepan que ellos pertenecen con Dios. Esta unidad es una unidad que trasciende nuestras preferencias. Dicen, como tú y yo, Padre, somos uno. Déjame preguntarte, ¿cómo es que Jesús y el Padre son uno? Bueno, Jesús y el Padre son uno porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en la Trinidad. Un Dios en tres personas. Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten todos los atributos de la divinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, es un Dios en tres personas. Esto, a ver, espera tantito, ya me está dando dolor de cabeza. ¿Qué significa esto? En la Trinidad hay ciertos aspectos de Dios donde Dios es el mismo, sus atributos, su esencia, su naturaleza. Pero hay otras cosas donde Dios tiene espacio para diversidad. ¿Y cuáles son esos espacios? El Padre y el Hijo no son el mismo. Son dos personas diferentes. Dios mismo tiene unidad y diversidad. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que de una manera similar, no que tú y yo nos vayamos a convertir en dioses. Nosotros no somos dioses. Solo Dios es Dios. Él es el creador, nosotros somos criaturas. Pero lo que Jesús está diciendo es que en esta oración Él nos está dando la bienvenida en una relación con Dios y el uno con el otro, que es más grande, escúchame bien, más grande que nuestras preferencias y más grande de lo que nos hace como ser humanos pertenecer a un grupo de esta manera o de otra. Por ejemplo, nuestra cultura. Hay un vínculo que une a los cristianos más grande que nuestra cultura de donde venimos. En un grupo tan pequeño de personas como este, hermanos, tenemos personas de toda Latinoamérica. Tenemos personas de Nicaragua, tenemos personas de El Salvador, tenemos personas de México, tenemos personas de los Estados Unidos, de todas partes, hasta de Argentina. No está a la vuelta Argentina y tenemos hermanos de Argentina aquí que vienen cada domingo a adorar. Gente de todas partes del mundo. ¿Qué es lo que nos une? Lo que nos une es nuestra fe en Cristo. Mira, quiero que veas un poquito más cómo Pablo nos explica esta unidad. Ven conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 29. Cada persona que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador es parte de un plan maestro en el que Dios nos está transformando a imagen de su Hijo. En Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 29. Escucha lo que dice el apóstol Pablo de lo que Dios está haciendo. De hecho, desde el versículo 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escúchame bien. Pastor Abel hace un momento nos compartió acerca de cómo los retos tremendos que tuvo que enfrentar, de hecho, fueron un instrumento que Dios utilizó para que él pudiera responder al llamado de Dios y pudiera servirle. Y las preguntas legítimas, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer si pierdo mi trabajo? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a mandar a mis hijos a la escuela? En su momento, esos retos parecían imposibles. Yo recuerdo esas conversaciones y la lucha y la agonía. Pero Abel, no deja de asombrarme cómo Dios siempre es fiel cuando nosotros no sabemos de dónde. A lo mejor tú tienes dudas, tú tienes dificultades y no sabes si vas a poder continuar siguiendo a Cristo. Déjame decirte, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito. No significa que todo lo que nos pase es bueno. Hay cosas malas, pero Dios es suficientemente fuerte y grande para aún las cosas malas transformarlas y redimirlas para sus propósitos. ¿Y cuál propósito es ese? Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. El propósito de Dios con nuestras vidas, el propósito de Cristo con esa oración, es que nosotros seamos transformados a su imagen, así como el Hijo es con el Padre. Aún
varón perfecto, dice Efesios capítulo 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6, Pablo habla acerca también de esta unidad y nos dice un poquito más. Mira lo que dice, capítulo 4, versículo 1 al 6, en Efesios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te fijaste? Allí en el versículo 3 dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo no es una basada en nuestras preferencias o comodidades, es una basada en lo que el Espíritu de Dios ha hecho para unirnos al cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que cuando nosotros oímos la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y cuando creemos en Él, en Cristo, Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes qué significa ese sello? Que Dios nos une y nos reclama como su propiedad. Cuando tú le das tu vida a Jesús, cuando tú crees en Él, tú te conviertes en una parte de la familia de Dios, donde Dios quiere darte algo que le va a demostrar al mundo que su mensaje es cierto. Vuelve conmigo a Juan 17, mira lo que dice el versículo 22. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. A ver, espera un tantito. ¿Qué está pidiendo Jesús por sus discípulos en el versículo 22? ¿Qué está diciendo que nos da? ¿Su qué? ¿Sin pena? Su gloria. Quiero que pienses un momento qué significa eso. Su gloria, la gloria de Dios. Pregunta: ¿con quién comparte Dios su gloria? En el Antiguo Testamento tú lees en el profeta Isaías: yo no le voy a dar mi gloria a nadie, no alabanzas, no esculturas. Pero en esta oración Jesús está diciendo que la gloria que el Padre le ha dado, y después tú lo puedes ver en el versículo 24, dice: quiere que vean su gloria, la gloria que le has dado antes de la fundación del mundo. Esta gloria es la misma gloria a la que se refiere Jesús en los primeros versículos de Juan 17, una gloria que tuvo antes que el mundo fuese, la gloria de Dios. Y Jesús está diciendo: esa misma gloria yo se la he dado a mis discípulos. ¿De qué está hablando Jesús? La unidad de la iglesia, así como el mundo, es algo humanamente imposible de alcanzar. En ese contexto, gloria se refiere a la manera en que Dios revela la excelencia de su carácter, la manifestación visible de la presencia de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que a través de sus discípulos, el mundo que siempre está dividido con pleitos, con tensiones, con envidias, con odios, con chismes, con rencores, el mundo que siempre está sumido en pecado, va a ver lo que solamente Dios puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe, la fe de Cristo, nos dice que cuando aún éramos sus enemigos, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Nuestra fe es una que es capaz de unir aún a los que antes eran enemigos. La fe del Evangelio de Cristo nos dice que Dios nos ha llamado a amar incluso a nuestros enemigos. Cuando tú nomás te sientas con tus cuates, o con los que te caen bien, o los que son de la misma clase social, aún los pecadores hacen eso. Pero cuando tú te sientas, perdonas, amas a los que te caen gordos, a los que no aguantan, esa es la obra de Dios. Dios muestra que quien nos une es más grande que lo que nos separa. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser una iglesia para toda nación y toda generación, no nomás para los cuates. Y cuando nosotros amemos a los que no aguantamos, eso solamente es reflejo de la obra de Dios. Ahorita vamos a ir a comer, y cuando comamos juntos vamos a compartir toda la comida con todos, ¿verdad? Vamos a sentarnos y platicar. A veces uno se siente extraño entrando a un lugar donde uno no lo conoce, pero en Cristo, ¿sabes qué es lo que nos une? ¿A quién conocemos? Conocemos a Jesús. Y lo que Dios está diciendo aquí es que como iglesia el mundo va a conocer a Dios y va a conocer la verdad de nuestro testimonio por la unidad que demostremos. Prende la tele ahorita
Cuando hablan de política, antes, mira, cuando los políticos hablaban para elecciones, antes había cierto decoro público. Ahora, en los debates presidenciales, escuchas a la gente, los candidatos, llamarse cosas que daría vergüenza decirlo delante de nuestros padres. El decoro del discurso público está por los suelos. Pero como cristianos en la iglesia, tenemos la oportunidad de mostrar cómo hablamos la verdad en amor, que es el fruto de nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Tiene que haber una diferencia, y esa diferencia demuestra quién es Dios. Pero no solamente esto, una cosa más. Jesús dice que también Él va a demostrar que su misión va a tener éxito por la unidad del amor de su comunión con Dios y unos con otros. No solamente lo que creemos, no solamente en quién creemos, sino cómo lo vivimos. Mira el versículo 23 al 26. Jesús dice: yo en ellos y tú en mí. Hazme una pausa ahí. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, ¿quién vive en ti? ¿Qué dice ahí? Jesús dice: yo estoy en ellos y tú en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en ti. Romanos capítulo 8 después nos dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos a Padre. Dios vive en ti. La pregunta es entonces, ¿cómo deberíamos de vivir? Lo que sale de tu boca, si Cristo vive en ti, sale de tu corazón. ¿Y quién está en tu corazón? Efesios 3 nos dice: Cristo. Las obras que tú haces, a dónde vas, los programas que tú ves, todo. Por eso a veces nos sentimos culpables, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Pero Dios ya sabe. Y lo hermoso del mensaje de Cristo es esto: de que a pesar de que no somos perfectos, Él sí es. Y Él está trabajando en nosotros para transformarnos a su imagen. Mira lo que dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El punto completo de la misión de Cristo y la victoria de Cristo es demostrar que nuestra victoria no está basada en nuestro esfuerzo o nuestras obras, sino en la grandeza del amor de Dios. Escúchame bien. Te voy a decir algo que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. No es mío, yo lo aprendí antes de alguien más que me lo pasó. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos ame más o nos ame menos. Dios nos ama completa y absolutamente, porque su amor está basado en Él, no en nosotros. Y lo que Jesús quiere que entendamos aquí es que en unas cuantas horas Jesús va a estar colgando de una cruz, y que lo lleva a colgar de su cruz primero es su amor por el Padre, y de lo que se derrama del amor entre el Padre y el Hijo, su amor por nosotros. La gloria derramada de Dios en la salvación de la humanidad. Y Jesús quiere que sepas que si tú tienes su amor, el que tiene su amor no le falta nada. Esta mañana el pastor Brands me mandó un texto. Ese Miguel no me había dado cuenta de esto, pero hoy en nuestros estudios bíblicos en español estamos viendo mi experiencia con Dios. En inglés estamos viendo el Evangelio de Marcos. Pero si no me había dado cuenta que hoy vamos a ver cuando Jesús muere en la cruz. Y al Jesús estar muriendo en la cruz, Él dice las palabras del Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El domingo pasado, nuestra iglesia te dijo que si tú querías podías agarrar uno de estos libros, ¿verdad? En inglés o en español. Es una reflexión del Salmo 23. Espero que hayas tomado uno, son gratis, llévate uno, si no hay extra todavía. Pero ¿te habías puesto a pensar alguna vez que después del Salmo 22, este grito de angustia y de soledad, viene el Salmo 23 en tu Biblia? En el canon de tu Biblia, el contexto del Salmo 23 es el Salmo 22. En este grito de angustia de la cruz, donde nos sentimos desamparados, Dios inmediatamente después nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú pones una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre, por largos días. Salmo 23 proclama la victoria de la resurrección de Cristo. Sí,
La agonía de la cruz es cierta, pero la victoria de su resurrección es el regalo de su amor. Y Jesús quiere que tú y yo sepamos que ese amor y esa provisión es nuestra ya. Versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Escuchaste? Jesús mismo y personalmente oró que tú y yo tengamos un lugar con Él y junto a Él, un lugar en su gloria. Así que tu futuro ya está asegurado. Entonces, ¿en qué concluimos hoy? ¿De qué se trata todo esto de listo para más? Si el convertirnos en multiplicadores de discípulos es nuestro derecho, no solamente para los superespirituales, es lo que debería pasarle a cada discípulo, porque Cristo ya garantizó que vamos a llevar fruto. ¿Qué es lo que a veces nos detiene? Mira lo que Jesús concluye en los últimos 2 versículos. Dice, versículo 25: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. A veces no crecemos en Cristo porque tiramos la toalla muy pronto, pero Jesús nos dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Este proceso de madurez toma tiempo. Permanece en Jesús. Si eres un discípulo, permanece fiel, pero sabe que ahora Jesús quiere crecerte para que a través de ti otros le conozcan. Mira lo que Jesús dice: el mundo no te ha conocido. La razón de nuestra misión es que hay lugares donde el nombre de Dios no se conoce. Escúchame bien, el Dios de la Biblia es un Dios glorioso, majestuoso y hermoso en cada manera, y Él se merece ser conocido. Su amor merece ser proclamado, porque este mundo dice que Dios no existe. Este mundo dice que Dios tiene la culpa de las tragedias. Este mundo dice tantas cosas, pero la verdad de la historia es que no, el pecado no es culpa de Dios. La verdad de la historia es que Dios nos ama y por eso envía a su Hijo, y este Dios, su evangelio, merece ser conocido, porque Dios se merece la gloria. Y aquellos que ya han probado de su gloria, aquellos que han probado de su amor, son como un vaso que está siendo lleno del amor de Dios. Y tú, si Dios te está llenando, cuando llene tu copa no vas a poder sino compartir de lo que Dios te da. Es inevitable. Si permaneces en Él vas a llevar fruto, pero si no tienes fruto, a lo mejor no estás en Él y necesitas escuchar del perdón de Dios. Pero si tú ya has sido perdonado, solo es cuestión de tiempo. Ahora aquí va lo bueno. Dios quiere que ahora crezcas y tomes tu primer paso para ser un multiplicador de discípulos. Warren Wiersbe, hablando de la unidad de la iglesia, dice lo siguiente, dice: ¿cuál es la base de la verdadera unidad cristiana? La persona y obra de Jesucristo y su gloria. Él ya nos ha dado su gloria y promete que experimentaremos esa gloria aún más cuando lleguemos al cielo. Todos los verdaderos creyentes tienen la gloria de Dios en su interior, sin importar cómo se vean por fuera. La armonía cristiana no se basa en lo externo de la carne, sino en lo interno y eterno del espíritu, en la persona interior. Debemos mirar más allá de los elementos de nuestro primer nacimiento, nuestra raza, color, habilidades, etc., y construir nuestra comunidad sobre los elementos esenciales de nuestro nuevo nacimiento. Ahí te va. Si Dios ya te trajo aquí, Dios te trajo para que crezcas. Pero hay más que no conocen a Dios, y a través de ti Dios quiere que lo demos a conocer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de pensar en dar, tú y yo tenemos que convertirnos en gente que entendamos que los discípulos se convierten en multiplicadores de discípulos cuando lo que nos motiva no es lo que nos hace falta, sino lo que Cristo ya nos ha dado, lo que en Cristo ya hemos recibido. ¿Cuánto te ha dado Dios? En 3 días vamos a celebrar Día de Acción de Gracias. Y en ese país lo celebramos comprando, ¿verdad? Comprando más cosas. Black Friday. Están de oferta los electrónicos. Más turkey, por favor. Otro pedazote de pie. Dame. No hay nada de malo en disfrutar las bendiciones de Dios.
Pero la Biblia nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces aquí va. A nuestra iglesia, Dios nos ha llamado a dar. ¿Y a dar qué? La semana pasada te invité a empezar a orar. Pero como iglesia, entre el final de este año y el próximo año, estamos empezando a recabar fondos para renovar iglesias y para alcanzar gente no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Tenemos la oportunidad de plantar iglesias en México y en otros lugares de Centroamérica. Vamos a ser un pueblo que generosamente dé lo poco o mucho de lo que Dios nos ha dado para la gloria de Dios. Déjame invitarte a dar un pasito. Nuestra campaña de este año se llama Listos para Más. Ya viene Navidad, ¿verdad? Thanksgiving, luego Navidad. Ahí en el centro de misiones hicimos esos pequeños ornamentos, así como el libro, para ayudarte a orar. Si tú quieres, ve al centro de misiones y tómate uno de estos. Ahora, ahí viene el catch. Yo te dije la semana pasada, si eres una persona que nomás está acostumbrada a dame, y tú no das ni de tu tiempo, ni tus talentos, ni tus tesoros, Dios quiere que si tú no das nada, empieces a saber, Señor, ¿cómo puedo contribuir? Puede ser tu servicio, puede ser tus dineros. Ahora, si tú ya das, no te estoy pidiendo que des lo que no tienes. Pero si no das, es importante que des tu tiempo, talentos, tesoros. Si tú quieres, tómate unos ornamentos como tu primer paso para contribuir a lo que puede ser un destino eterno. A lo mejor lo quieres agarrar para dárselo a alguien en honor de que esta persona te ha bendecido con su testimonio, con su vida, un maestro de escuela dominical, un pastor, lo que sea, alguien que te ha bendecido. Pero aquí está el catch. Si tú quieres hacer una donación para Listo para Más, para esta campaña, sea $1, 50 centavos, lo que sea, no es lo importante la cantidad, sino tu corazón delante de Dios. Si quieres, haz una donación en un sobre entre Dios y tú, con nadie más. Ve lo que Dios hace en tu corazón cuando eres generoso con tus finanzas, tu tiempo, tus talentos. Independientemente de cuánto, esto no es del cuánto, sino del qué. Donde tú le digas, Señor, yo quiero tomar un pasito, a lo mejor es $1, 50, lo que sea. Pero tú dile, Señor, yo no nomás quiero recibir, yo quiero darme a ti. Llévate un ornamento, ponlo ahí en tu arbolito de Navidad, tiene ahí, dice, Listos para Más, DFBC, Navidad 2023. Y utilízalo como un instrumento de oración. En esta Navidad, donde nuestra iglesia es una iglesia de personas que se dan a Jesús por lo que Dios nos ha dado ya. Vamos a orar. En oración esta mañana, al venir a la mesa, recordamos que Jesús quiere que seamos multiplicadores de discípulos. Otra herramienta que te dieron ahí en la entrada es este pequeño separador en español. Ahí lo tienes, ¿me lo puedes mostrar? Este tiene una pequeña oración. Ahora, esta oración no es inspirada por Dios, no está en tu Biblia, es simplemente una oración que tu servidor escribió como llantitas aprendiendo a andar en bicicleta, para que tú y yo oremos y le digamos, Señor, yo quiero ser un multiplicador de discípulos. Cierra tus ojos. Ahí en tu lugar yo voy a orar por ti esta sencilla oración. Y si tú quieres, ahí ponla en tu Biblia. Y a lo mejor al leer tu Biblia esta semana o en el tiempo adelante le puedes decir, Señor, yo quiero ser un multiplicador de discípulos. Déjame orar por nosotros hoy. Padre Celestial, vivimos para glorificarte. Nuestro respirar, cada latido de nuestro corazón son para complacerte. Donde quiera que estemos, estamos seguros en ti, porque te pertenecemos en tu Hijo Jesucristo. A donde quiera que vamos, tenemos un mensaje invitando a todas las personas a seguir a Cristo. El gozo de Cristo es mío para vivir. La paz de Cristo es mía para recibir. El amor de Cristo es mío para dar y ser quien estoy destinado a ser. Por el poder de tu palabra estoy en Cristo de por vida, llamado en Él a convertirme en un transformador y dador de vida. Estamos en el mundo, pero ya no somos de Él. Somos multiplicadores de discípulos. Somos uno en una familia de muchos, quien por el poder de tu Espíritu han sido enviados para alcanzar al mundo, por tu gloria, por tu amor y por nuestro gozo. En Cristo Jesús, nuestro Señor.